Auspicia este bloque Interamericana de Cómputos. Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de Uruguay, Luis Lacalle, se lanzaron acusaciones en el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentó el sábado con sus homólogos de Paraguay y Uruguay. En este contexto, las declaraciones del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fueron rechazadas por los presidentes de Paraguay y Uruguay cuestionaron la legitimidad democrática de sus pares. Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Era esperable, ¿no? Desde el momento que el presidente participa de la cumbre, va a posicionarse respecto a lo que piensa sobre esos regímenes. Nosotros creemos profundamente en el diálogo. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. A mí me sorprendió particularmente algunos datos que se ve que alguno tenía un trencito de lo que pasaba en Uruguay, ¿no? Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustible, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Me he sorprendido que el presidente de Cuba hablaba de la ley de urgente consideración. La verdad me sorprendió mucho y la verdad me gustó mucho la respuesta del presidente Lacalle Pou. Que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. El cruce de palabras entre el presidente Luis Lacalle Pou, el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro y el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel ha dado que hablar, en el que se alzaron voces a favor y en contra. Yo creo que el presidente se desubicó, se olvidó que era jefe de Estado y que esto no era un foro de partidos políticos o un debate en el Parlamento. El presidente Lacalle representó a todos los uruguayos demócratas, estuvo a la altura de las circunstancias, de alguna manera con esas palabras tan claras, exhibió lo que históricamente ha sido la tradición del Uruguay, de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, de defensa de la república y los derechos humanos. Nadie se acordó que en Brasil tiraron para afuera una presidenta sin causa. Nadie se acordó que al principal candidato de la oposición lo metieron preso fraguadamente para que no participaran las elecciones. Y podría hablar de Honduras y podría hablar de otros lugares, pero no tiene sentido. Porque si nos ponemos con un centímetro a medir las democracias, pobre de nosotros, y sobre todo cuando con buena intención en el Uruguay están intentando hacer un acuerdo comercial con China. Bueno, yo creo que otro exabrupto del presidente Lacalle en una nueva cumbre internacional, en este caso una cumbre de la CELAC. Uruguay terminó protagonizando una serie de incidentes que creo que no le hacen bien al Uruguay, no le hacen bien a los intereses del Uruguay, porque el Uruguay tiene que tener relaciones amistosas con todos los países, no tiene que pelearse con un país anfitrión. Parece que Lacalle le fue como a escupir el pastel a López Obrador, creo que no es bueno. Es un nuevo episodio que va a hablar mucho de su presidencia en algún organismo como la CELAC. No es un organismo trascendente que fue creado a instancias de los refundadores progresistas allá por el 2011, en un organismo netamente político. Descubrimos a un presidente que no la caretea, que le dice lo mismo frente a frente de lo que dice cuando tiene otras instancias. A ninguno de los tres que criticó lo invitó a la asunción presidencial, y en el momento que tuvo que decir temas referidos a la defensa de la libertad, son muy caras para el Partido Nacional, y no tuvo el menor empacho. El presidente Lacalle no sabe qué son las cumbres. Hubo cumbre del Mercosur, hubo cumbre virtual en Andorra, ahora la primera presencial, y siempre se pelea con un presidente. Las cumbres no son para que él imponga la agenda que él quiere y juzgue las modalidades de gobierno de cada país, sino para la agenda para la cual fueron convocadas. A mí me da mucha tristeza que siga apostando a la injerencia en los asuntos internos de otro país
en vez de pensar que 700.000 uruguayos firmaron para rechazar su proyecto de ley, contrario a todas las tradiciones democráticas del país. Yo no creo la denuncia de situaciones de este tipo correspondan a los presidentes de la República. Esto es, que un presidente de la República, en una reunión internacional además, se ponga a señalar los grados de autoritarismo o de falta de democracia que hay en determinados países. Creo que equivocó el lugar y el ámbito en el cual hizo ese planteo. Es un planteo para hacer desde la Cancillería de los países. Me parece que cometió un error el presidente en elegir ese lugar para hacer esas apreciaciones. Yo comparto los principios democráticos que él defendió, pero el problema es la instancia, el lugar y el propósito. Si uno quiere tener buenos vínculos internacionales para defender los intereses de Uruguay, entonces no puede andar por el mundo haciendo este tipo de alegato. Y además creo que en ese esfuerzo que está haciendo Uruguay, que creo que es positivo de tratar de tener mejores preferencias arancelarias para nuestros principales productos de exportación, no solo dentro del Mercosur, sino fuera de fronteras, Bustillo se mata abriendo mercado y la calle se mata cerrándolos, parece, ¿no? Sí, como un juego del bueno y el malo. Y creo que no es bueno para el Uruguay ese tipo de tensiones y creo que no lo hacen bien, sobre todo. Aquí lo que debe quedar claro es que en sus puntos 4 y 21 de la declaración se hace mención a la importancia del respeto de la democracia. Lo que tenemos que entender es que si Uruguay participa de ámbitos donde existen este tipo de cláusulas o este tipo de defensas, uno no puede sentarse en esas mesas y no enfrentar esas realidades que lamentablemente atraviesan otros países de la región. Nos vamos a la tanda para pasar a la entrevista con Fernando Pereira. Una frase de esto de la calle, una. Forexport. Me parece que esto es más para mostrar la polémica hacia el exterior, ubicar a Uruguay en el mapa, ver quién es un nuevo gobierno, que para lo interno. A mí me parece bien que si el presidente va ahí y quiere decir lo que piensa, que lo diga. Que agite esas cosas que están programadas. Son todas cosas grises, aburridas, siempre lo mismo. He cubierto un montón. Si hubiera cubierto una y la repetía, eran todas iguales. Lo mismo, como una tanda. El fitness también evoluciona. Conoce In-Out Electrofitness, un entrenamiento personalizado que combina el ejercicio activo con la electroestimulación. Sesiones de 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento tradicional.